Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar un poco sobre fármacos antibacterianos. Este tema es un poquito más extenso, por lo que lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la última semana, chicos, con respecto a este nivel 2 y vamos a dividir este tema de fármacos antibacterianos en dos partes porque sí es un poquito más extenso. Como ya saben, ya hemos visto cosas más simples como son los antivirales, como son los antimicóticos, como son los antiparasitarios. Son temas un poquito más cortitos. Los antibacterianos tienden a ser un poquito más amplios, ya que hay bastantes grupos de antibióticos. Por supuesto, siempre tratamos de hablar sobre los antibióticos que salen más a nivel de farmacia y de modo que ustedes estén preparados que esto salga a nivel de farmacia, tanto comunitaria como en el caso de que también hay medicamentos que salen de farmacia hospitalaria, que en el cual ustedes también podrían llegar a formar parte de este grupo de trabajo a nivel hospitalario. Bueno, em, como ya saben, por ejemplo, los virus, que ya hemos hablado en clases anteriores, tienen otro tipo de estructura. Las micosis, que es causada por las micosis que son causadas por hongos también tienen otro tipo de estructura, de morfología, así como les dije también, por ejemplo, los virus, asimismo son muy distintos los virus de las bacterias y muchas personas tienden a confundir la acción de los antibióticos cuando estamos hablando de antibacterianos, pues estamos hablando exclusivamente de antibióticos. Y muchas personas tienden a confundir la acción de los antibióticos. Los antibióticos solo actúan sobre bacterias y las bacterias tienen una morfología distinta a los virus. Ya sabemos que los virus no se reproducen por sí solos, sino para poderse multiplicar necesitan de un ser vivo infestar sus células y con esto se diseminan por todo el organismo. Entonces, los antibióticos van para las bacterias. Los antirretrovirales, en los casos de los virus, los antimicóticos para las micosis, para enfermedades por hongos y los antiparasitarios, pues para parásitos. Muy fácil, ya que cada palabra va relacionada con su acción. Entonces, hoy vamos a hablar una parte de los antibacterianos, que como ya les dije, suelen usarse para prevenir o tratar infecciones producidas exclusivamente por bacterias. ¿Por qué también para prevenir? Porque sí existen los medicamentos profilácticos, es decir, para prevenir alguna patología, alguna infección generada por bacterias. Como es el caso, por ejemplo, exclusivamente cuando un paciente tiene alguna extracción de terceros molares o muelas del juicio, como quien se les dice, están sometidos a una herida y generalmente se manda un antibiótico profiláctico para evitar que no se cree una infección. Entonces, sí se suelen dar antibióticos de manera de prevención. Y también, pues, por supuesto, el momento de que ya tenemos una infección activa para diseminar. Los antibióticos o antibacterianos sí son medicamentos que tienden a eliminar o a erradicar el agente causal, que en este caso son las bacterias. Estos sí son medicamentos, son fármacos que pueden cambiar el curso de la enfermedad gracias a que por su manejo correcto se puede eliminar, crear la ausencia del patógeno y por ende pues vamos a eliminar también la sintomatología y la enfermedad. Al tener las bacterias una simplicidad a nivel de su morfología, esto permite que los antibióticos pues puedan obtener una mejor ingreso hacia las bacterias. Las bacterias tienen una membrana plasmática, como ustedes pueden ver aquí, que generalmente rodea el citoplasma y a lo que a nosotros nos interesa es la pared celular. En la pared celular es
esto de aquí que lo ven de color verdecito, aquí generalmente es donde actúan los fármacos. Pero también hay distintos tipos de bacterias. No vamos a entrar en materia específica de hablar de todas las bacterias, porque en realidad eso ya compromete otra materia diferente que se llama microbiología. Pero para que se den cuenta, les he puesto esta pequeña gráfica de aquí, que estos son como tipos de morfologías diferentes de bacterias. Encontramos, y esto lo van a escuchar un poquito constante, porque existen bacterias que al microscopio nosotros más o menos si las observamos de esta manera. Entonces están los cocos, los estreptococos, los estafilococos, que generalmente estos les vamos a llamar gram positivos, y los bacilos generalmente les vamos a llamar gram negativos. Son bacilos, diplobacilos, estreptobacilos, y en un punto intermedio encontramos los cocobacilos, y también espiroquetas y vibiones. Pero básicamente tenemos los gram negativos y gram positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que son tipos de bacterias que causan distintas enfermedades. Entonces, esta es una pequeña clasificación de la morfología de las bacterias que la estaremos escuchando en la clase del día de hoy. Pero, ¿cómo se clasifican los antibióticos? Los antibióticos tienen ciertas clasificaciones, entre las cuales tenemos 4, según el efecto de su acción. Aquí tenemos lo que alguna vez yo les hablaba de los bacteriostáticos y los bactericidas. Los bacteriostáticos siempre tratan de relacionar la etiología de la palabra con su acción. Los bacteriostáticos, se dice bacterioestáticos, bactericidas. Entonces, de esto depende, por ejemplo, los bacteriostáticos hacen que se inhiba un poco que se inhiba la concentración bacteriana, y los bactericidas sí fulminan las bacterias de una sola. Entonces, bacteriostáticos inhiben el crecimiento o la lisan a las células de las bacterias, es decir, lisar significa romper las bacterias. Los que lisan las bacterias son los bactericidas. Pero esta clasificación es relativa porque a veces no se puede definir a un antibiótico en sí. No todos los antibióticos pueden definirse como bacteriostáticos o bactericidas, ya que siempre depende mucho de su concentración. Hay medicamentos que a veces a bajas concentraciones podemos encontrarlos como bacteriostáticos, por ejemplo, una nitrofurantoína, que en niveles bajos, pues sí, se considera un bacteriostático, es decir, que nada más va a inhibir la concentración, va a inhibir el crecimiento, pero no, si ya tengo una infección activa, a dosis bajas, la nitrofurantoína no va a tener un efecto bactericida, es decir, no los va a matar, no los va a romper las células de las bacterias, y por ende no vamos a curar al paciente. Pero sí hay otros antibióticos que a dosis muy altas pueden cumplir su acción bactericida. Entonces, en concentraciones elevadas conllevan a la muerte del microorganismo, en este caso exclusivamente de bacterias. Entonces, por su efecto de acción, bacteriostáticos o bactericidas. Otra clasificación es por su espectro de actividad. También en ocasiones anteriores les he hablado de los espectros bacterianos. Un espectro bacteriano quiere decir más o menos el rango que un antibiótico es capaz de eliminar los microorganismos. Generalmente se dice, tienen un espectro muy amplio, tienen un aspecto muy corto, y la palabra media hoy en día ya en la clínica no es tan usado, pero sí cabe dentro de la clasificación. Sí quiere decir que estamos hablando de un antibiótico que tiene un espectro muy amplio, quiere decir que abarca varios microorganismos de varias clasificaciones. Y si son de espectro estrecho, quiere decir que tienen un espectro muy corto, que actúan sobre ciertos microorganismos. Entonces, por ejemplo, la penicilina actúa sobre cocos gram positivos, gram negativos, y se considera un espectro medio o también alto.
Y los que son de acción limitada, por ejemplo, ya la dicloxacilina, por ejemplo, es un antibiótico que tiene acción sobre Staphylococcus epidermidis. Mira, por ejemplo, aquí estamos hablando, siempre que les pongan cursiva, significa que este es el nombre de una bacteria, ¿ok? Entonces actúa sobre esta bacteria que se llama Staphylococcus epidermidis y cuando esta es sensible. ¿Qué quiere decir sensible o resistente? Si yo les pongo esta palabra en cursiva, significa que es el nombre de una bacteria, y si es sensible, significa que sí actúa este medicamento sobre esta bacteria. Si es resistente, pues asimismo quiere decir que este antibiótico no tiene acción sobre esta bacteria. Entonces, en el caso de la dicloxacilina, que únicamente actúa sobre cepas de esta bacteria sensible, se les considera ya de un espectro un poquito más estrecho, de un espectro más corto. Por eso siempre a los antibióticos hay que buscarles cuál es el espectro que en verdad cubren. Yo no puedo dar antibiótico a diestra y siniestra para cualquier bacteria. Como ya les digo, cada antibiótico está determinada para ciertas bacterias. O aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la penicilina, que actúan sobre cocos gram positivos y gram negativos. Como les dije acá, tenemos los cocos y los bacilos. Entonces, estos son gram positivos y estos son gram negativos. Son distintos tipos de morfologías bacterianas. Perdón. Otro tipo de clasificación es según su estructura química, que esta no se usa en la vida diaria, pero sí es una clasificación, como por ejemplo a veces cuando se está hablando en áreas como fitoquímica, pero en la vida diaria, en la vida clínica, no se habla sobre su estructura en realidad a nivel química. Por ejemplo, aquí tenemos la eritromicina. Si se dan cuenta, nadie en la vida diaria se va a poner a hablar de estas estructuras, pero sí es una parte de su clasificación, en la cual todas estas estructuras, esta es la molécula en sí de un medicamento, en la cual obtiene sus propiedades físico-químicas y farmacológicas. Pero sí es importante sobre su mecanismo de acción, en la cual, grosso modo, pues tenemos 5, donde existen los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Como ya les dije, la pared bacteriana, esta de aquí, o la pared celular, esta de aquí es la que vamos a ejercer acción en los antibióticos. Entonces, acorde a su mecanismo de acción, tenemos los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Existe aquí algo que se llama el péptido glucano y que esto forma parte de la pared bacteriana. Es decir, las penicilinas y las cefalosporinas, que son grupos de fármacos, de antibióticos, van a actuar directamente sobre la pared bacteriana y esto va a hacer que se lise o se rompa la célula bacteriana, en este caso la pared. También tenemos los que inhiben la síntesis de proteínas, que actúan directamente sobre subunidades que se llaman las 30S y las 50S. En este caso tenemos los macrólidos y el cloranfenicol. Y los que afectan el metabolismo de los ácidos nucleicos, como las quinolonas y rifampicinas. También tenemos los antimetabolitos, como las sulfonamidas y trimetoprim, y las que actúan directamente sobre la membrana celular, como la nistatina y la anfotericina B. Son varios tipos de clasificaciones, pero nada más para que los tengan en cuenta, les pongo en esta lámina. Pero vamos a hablar nosotros para que sea más entendible a nivel de grupos. Por ejemplo, el primer grupo que vamos a hablar el día de hoy son las tetraciclinas. Que las tetraciclinas, miren, ya son antibióticos bacterioestáticos, ya hablamos que son los bacteriostáticos de amplio espectro, que son de amplio espectro, es decir, que van a abarcar grupos bacterianos amplios. En este caso,
Tenemos las riquecias, que actúan sobre las riquecias. Siempre, ya les digo, pongo en cursiva, significa que son tipos de bacterias, de microorganismos. Mycoplasma pneumoniae, que es un agente causal de neumonía. La clamidia, que causa esta ETS llamada clamidia, y vibrio. En este grupo podemos encontrar los más comunes como la tetraciclina, minociclina, doxiciclina y metaciclina. Aquí, como siempre les digo, ayúdense siempre con estas terminaciones. En este caso, las tetraciclinas acaban en ciclina, ciclina, ciclina tetra, ciclina, doxiciclina. Acaban en ciclina y con esto ustedes ya pueden agruparlo en esta clasificación, y cada vez que ustedes escuchen tetraciclina pueden adjudicarlo a que se trata de este grupo. Entonces vamos con la primera, que es la tetraciclina. Este es un medicamento que se administra por vía oral, se absorbe a nivel gástrico y sí tiene una vida media de aproximadamente unas 7 horas. Algo que tiene que ver mucho con este medicamento es que la comida disminuye su absorción, sobre todo la leche y los antiácidos. Entonces, siempre se recomienda a veces estos medicamentos tomarlos antes de comer y evitar productos como por ejemplo la leche, también estos medicamentos así antiácidos, porque al disminuir su absorción, pues no vamos a tener la acción terapéutica deseada. Este sí es un medicamento que se llega a distribuir a través de la leche materna y también atraviesa la barrera placentaria. Entonces, aquí ya tenemos un poquito de una contraindicación. Se elimina a través de orina y de heces. ¿Para qué lo usamos? Para personas que tienen, por ejemplo, esas enfermedades de transmisión sexual, en este caso, clamidia. Y también hay medicamentos, yo siempre les digo, es fármaco de elección, pero en este caso no es un fármaco de elección, pero sí se suele usar en infecciones urinarias por gram negativos. Las infecciones urinarias, en su mayoría, sobre todo a nivel de mujeres, son causadas por gram negativos. Es decir, la más común de ellas es una bacteria que se llama Escherichia coli, que en las mujeres es muy común encontrarla. ¿Por qué es más común en mujeres? Porque las mujercitas, por su anatomía, la región anal está un poco más cerca a la cavidad vaginal, y entonces las bacterias que forman parte de la microbiota, es decir, las bacterias que está bien que estén en la cavidad anal, a veces migran a la vagina, y esto es lo que crea, como migran a un lugar donde no está bien que estén ahí, se vuelven patógenas y crean una infección, generando a veces la sintomatología como dolor al orinar, cistitis, secreción, orina turbia, orina de mal olor. Entonces siempre infecciones urinarias por gram negativos, en su mayoría, no siempre, perdón, son causadas por esta bacteria Escherichia coli que les acabo de nombrar. Entonces, este medicamento no es un medicamento, un fármaco de elección para infecciones urinarias, pero en algunos casos puede darse, incluso si ya se encuentra resistencia a medicamentos un poco de un espectro un poquito más bajo. La dosis, la posología es que podemos darlos en adultos entre 200 y 500 miligramos cada 6 horas, cada 8 horas, y en niños sí de 25 a 50 miligramos por kilogramo al día, y este lo fraccionamos en 4 tomas, siempre y cuando los niños sean mayores de 8 años. Lo encontramos en cápsulas de 250 y 500 miligramos. Las reacciones adversas con las tetraciclinas, bueno, básicas, reacciones cutáneas, pero sin embargo, una que cabe destacar aquí es disminución en el crecimiento óseo. Alteración también en el color de los dientes. Entonces, si yo le doy a un niño tetraciclinas,
puedo alterar su crecimiento a nivel de los huesos, entonces hay que tener mucho cuidado. Y a nivel de la dentina, en los dientes también hay mucho cuidado con esto. Hay mamitas que a veces se les está contraindicado, por ejemplo, en el embarazo, a veces hay mamitas que tienen infecciones a nivel vaginal, en nivel de embarazo, entonces esto está completamente indicado, porque como ya les dije, este sí atraviesa la barrera placentaria y una de sus reacciones adversas, como el feto todavía se está formando, pues prácticamente le estamos, si a una embarazada le damos esto, estamos prácticamente alterando su crecimiento óseo a nivel fetal. Entonces, contraindicado totalmente. Hipersensibilidad en, por supuesto, a este medicamento. Niños menores a 8 años no se les tiene que dar porque generalmente hasta 8 años, 9 años todavía se están formando todos sus huesos. Entonces, igualmente el esmalte de los dientes. Entonces, si están en formación, no vamos a restringir esta formación con estos tipos de antibióticos y por eso están contraindicados. Asimismo, contraindicado en lactancia y en embarazo. Tenemos otro grupo que son los macrólidos, que los macrólidos son antibióticos naturales o semisintéticos. ¿Qué quiere decir naturales o semisintéticos? Hay antibióticos naturales, que quiere decir que de alguna planta se obtiene un principio activo, se hacen investigaciones y gracias a esta plantita y al principio activo que se aísla en laboratorio, se lo produce, se lo masifica y se vende. Y los semisintéticos, pues significa que ya se han transformado en laboratorio. Generalmente son bacteriostáticos, por eso dice sobre todo, porque podrían llegar a ser bactericidas correspondiente a su unidad, a su concentración, perdón, a su posología. Y tienen esta situación que se unen a la subunidad 50S del ribosoma. Estos tienen acción contra los cocos gram positivos, ya sean aerobios y anaerobios, y entre estos están la eritromicina, la claritromicina, la citromicina, miren, la espiramicina. Nuevamente vamos con las terminaciones. Macrólidos tienen esta terminación. Micina, tromicina, micina, endomicina, siempre esta terminación los puede ustedes ayudar a agruparlos en los macrólidos. Vamos con la eritromicina, que es un medicamento que probablemente todos los hemos usado. Perdón. Entonces es un antibiótico que generalmente se usa, sí nos han dado mucho este medicamento y se utiliza por vía oral y parenteral. La absorción está a nivel del tubo digestivo y sí se distribuye muy bien por todos los tejidos, pero no alcanza al cerebro y al líquido cefalorraquídeo. Una vida media de 1 a 2 horas y se elimina a través de orina, de bilis y de heces. Existen los pacientes que son alérgicos a las penicilinas, que vamos a hablar hoy de las penicilinas. Y como las penicilinas sí son un grupo un poco amplio, en ese caso que tengan alergia a las penicilinas, tenemos esta opción como es la eritromicina. También hay pacientes que tienen alergia a las cefalosporinas, que ese es otro grupo, y tenemos varias generaciones de cefalosporinas, pero esta es un medicamento, es una opción muy noble para los pacientes que tienen este tipo de hipersensibilidad a ciertos medicamentos. Sí está indicado, por ejemplo, para infecciones de vías respiratorias y sobre todo muy indicado en infecciones de piel y tejidos blandos. También a nivel de amigdalitis y de otitis, es decir, inflamación de los oídos o inflamación de las amígdalas. A los niños tenemos una posología de 30 a 50 miligramos por kilogramo al día. Y sí la vamos a dividir en 3 administraciones.
vamos a cumplir con un esquema generalmente de antibióticos entre 7 y 10 días. No va a ser menos que esto, mínimo tal vez 5 días, pero no va a ser menos que esto. Este es el tiempo promedio para que un antibiótico surta un efecto y no creemos resistencia. Y en adultos de 500 miligramos cada 6 u 8 horas por 7 a 10 días igualmente. Lo encontramos tanto en tabletas, también lo encontramos a nivel de suspensiones e incluso en gotas. Reacciones adversas no son tan extremas, pero sí tenemos los trastornos gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómitos y contraindicaciones siempre y cuando exista hipersensibilidad, si no, no hay contraindicación alguna. Otro medicamento es la claritromicina, que estos medicamentos se administran por vía oral, se absorben en el tracto gastrointestinal y si tienen una vida media entre 3 y 7 horas. Se elimina a través de la orina o de la bilis o de las heces. La usamos para infecciones leves a moderadas de vías respiratorias, como por ejemplo también la faringitis, cuando tenemos inflamación de la faringe, inflamación de las amígdalas, neumonías, dependiendo también del agente causal de la neumonía, porque la neumonía puede ser causada por muchas situaciones. En este caso, neumonías bacterianas, porque también hay neumonías causadas por virus y por hongos. Entonces, en este caso, neumonías exclusivas de bacterias e infecciones de la piel. También se usa en conjunto con otros medicamentos para erradicar el H. pylori, el Helicobacter pylori, que este sí es causal en su gran mayoría de las gastritis. Entonces, ya les hablé que las gastritis, para la erradicación del H. pylori, se utiliza varios medicamentos, ya lo vimos esto en unas clases pasadas, y la posología es de 250 a 500 miligramos cada 12 horas, es decir, vamos a tomar 2 pastillas al día. Y en niños, 7.5 miligramos por kilogramo cada 12 horas, es decir, igual 2 dosificaciones al día. Lo encontramos en tabletas de 250, de 500 y también lo encontramos en gránulos para suspensión. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Igual, trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, no tenemos gran complicación a nivel de reacciones adversas ni de contraindicaciones. A diferencia, estos son, por ejemplo, claritromicina y eritromicina, no tenemos reacciones adversas muy fuertes, muy tóxicas, manejables estas reacciones adversas. Pero acá tenemos otro grupo que sí tenemos reacciones adversas muy fuertes. Reacciones adversas de aminoglucósidos, estos son medicamentos que sí son de cuidado. Ya hay personas que utilizan mucho estos medicamentos pensando que en realidad no les va a hacer nada, pero no es así. Incluso los doctores tratan de ocupar estos medicamentos ya cuando en realidad es exclusivamente necesario, pero no es hacerlo de manera continua y ya vamos a ver por qué. Pues sí, son medicamentos muy buenos, en este caso son bactericidas, tienen un amplio espectro, entonces quiere decir que van a abarcar una serie de bacterias, muy chévere por ahí, genial. Son activos contra bacilos aerobios gram negativos, estafilococos, pero sí tenemos limitaciones al momento de su uso. ¿Por qué? Por su toxicidad, y son toxicidad un poquito complicadas. Y también una por que son muy tóxicos y otra también porque a veces sí se presenta resistencia con facilidad sobre estos medicamentos. Entonces, si yo tengo una bacteria que me crea resistencia con facilidad y encima de eso tiene una toxicidad muy elevada, pues son medicamentos que en realidad no debo hacer tanto uso de ellos a menos que ya no tenga otras opciones terapéuticas.
En este caso tenemos ciertos medicamentos como son amikacina, tobramicina, gentamicina, kanamicina, streptomicina, neomicina. Nuevamente vamos, micina. Y aquí miren, por ejemplo, tienen esta gráfica que a mí me parece también muy chévere para que se acuerden. Gentamicina, por ejemplo. Streptomicina tenemos aquí con la E, la N-neomicina, la T de torbamicina y A de amicacina, que son los más usados de los aminoglucósidos y con su terminación en micina. Entonces, tienen propiedades farmacocinéticas similares entre ellos. La farmacocinética se comparte, pero estos medicamentos no se usan por vía oral, únicamente los vamos a encontrar por vía parenteral. Y para cuando tenemos ya infección sistémica, ya hablamos también de los tipos de infecciones locales y sistémicas, en este caso que ya está comprometido todo el organismo. Pero aquí está el grado de toxicidad. Todos los aminoglucósidos son nefrotóxicos, causan un daño a nivel renal, a nivel de la nefrona. Entonces, ya esto es muy, muy complicado y también son ototóxicos. Son capaces de causar sordera. Entonces, por eso es que son tan delicados estos medicamentos. Nefrotoxicidad y ototoxicidad ya son complicaciones difíciles para cualquier paciente. El primero que tenemos es la amicacina. Si se dan cuenta, aquí tenemos siempre en ampollas, porque solamente los vamos a utilizar por vía parenteral. No existen estos medicamentos por vía oral porque no van a generar acción alguna, porque como ya ven aquí, no se absorben por vía oral. Entonces, la amicacina es un medicamento muy conocido, únicamente administrado por vía parenteral y tiene una vida media de 2 horas y se elimina a través de la orina. ¿Para qué está usado e indicado en la amicacina? Para infecciones nosocomiales, es decir, tal vez infecciones que incluso se adquieren en el ámbito hospitalario, que están producidas por gram negativos, y también en infecciones de vías urinarias resistentes a otros medicamentos. Es decir, ya esta es una infección de vía urinaria que ya ha venido siendo mal manejada, que ya ha hecho un mal uso de los antibióticos y por ende ya ha creado resistencia a otros medicamentos y ya esta quedan como opciones ya un poco relegadas que no se dan normalmente en la vida diaria porque hay medicamentos más simples. Por eso, si ya tenemos vías urinarias, infección, resistencia a otros medicamentos, siempre y cuando un cultivo nos determine que podemos hacer uso de este medicamento, lo tomamos como una opción. La posología es 15 miligramos por kilogramo al día dividido en 2 dosis por 7 a 10 días. Nuevamente miren el periodo de tratamiento. Y en pacientes que ya tengamos insuficiencia renal, porque recordamos que es nefrotóxico, pues si cabe la posibilidad de usarlo en un paciente que ya tiene estos problemas, hay que hacer un ajuste de dosis exclusivo para cada paciente, siempre y cuando el riesgo y beneficio cubra las necesidades del paciente y en verdad no sea para peor hacer el uso de este medicamento. Lo encontramos únicamente en ampollas de 100, 250 y 500 miligramos. Como ya les dije, reacciones adversas muy comunes, frecuentes, completamente documentadas, es la ototoxicidad, que son lesiones reversibles o permanentes, pueden ser también que se producen en el oído por diferentes sustancias ototóxicas, como es este medicamento, y la nefrotoxicidad. Contraindicado, por supuesto, en pacientes que tengan ya insuficiencia renal, a menos que el riesgo-beneficio lo cubra, hipersensibilidad al medicamento y en la lactancia. Otro medicamento es la streptomicina, que únicamente, por supuesto, en este grupo, solo para vía parenteral.
para la brucelosis o en combinación con la isoniazida y rifampicina, que son otros medicamentos, para tratar la tuberculosis. La dosis es intramuscular, 0,5 miligramos a 1 gramo cada 12 horas en adultos y en niños de 10 a 20 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Asimismo, aminoglucósidos nunca se olviden, ototoxicidad y nefrotoxicidad. Comparten la farmacocinética siempre estos medicamentos aminoglucósidos. Ahora tenemos las penicilinas. ¿Qué son las penicilinas? Son un grupo de medicamentos que todos hemos escuchado de ellos, sin embargo, sí tienen sus clasificaciones. Pero ¿de dónde vienen las penicilinas? Las penicilinas fueron descubiertas por este señor llamado Alexander Fleming en 1929, que fue en realidad un gran avance para la ciencia médica, ya que en aquel entonces, pues, no existían tratamientos para ciertas bacterias y esto en realidad revolucionó mucho nuestra manera de ver las cosas incluso, y él descubrió que se producen por hongos. Como ya les dije, en este caso, estos hongos generan este principio activo que se llama penicilinasas, pero estos hongos que se llaman Penicillium notatum y el Penicillium chrysogenum. Gracias a estos hongos y a este señor, encontramos que se pueden generar esos medicamentos llamados penicilinas, que son bactericidas, porque inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana. Pero con las penicilinas también tenemos inconvenientes, tenemos problemas que a veces surgen, que el principal son las reacciones alérgicas, porque si tenemos un paciente que tiene una reacción alérgica a la penicilina y no supo que tenía, podemos en realidad tener complicaciones muy fuertes que incluso pueden llegar hasta la muerte. Aproximadamente un 5 y 10% de la población tienen alergia a las penicilinas, que en algunos casos simplemente se van como una erupción leve y en otros pueden llegar hasta una anafilaxia, que simplemente son reacciones alérgicas extremas que son graves y afectan a todo el organismo, que pueden causar la muerte. Una anafilaxia que incluso se cierra la garganta, se cierra toda esta parte del músculo liso y que se puede que no pase el flujo de aire como normalmente tiene que darse y la persona en realidad puede tener una muerte súbita. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las penicilinas y para eso existe lo que se llama la prueba de la penicilina, que nada más a ustedes lo que se le hace, bueno, siempre les preguntan, por supuesto, que si tiene alergia a la penicilina, pero hay pacientes que a veces no lo saben. Entonces, en la parte anterior del brazo, lo que se hace es inyecta muy poquita penicilina y al cabo de unos minutos uno se observa qué reacción tiene el paciente. Si el paciente no ha generado ninguna reacción, pues chévere, podemos continuar con el tratamiento. Caso contrario, pues simplemente se cambia de medicamento, esperando por supuesto que no tenga alguna reacción muy fuerte, pero siempre se hace de manera controlada esta prueba antes de la administración de estos medicamentos. Las penicilinas, lo que se hace son que tiene una clasificación. Tenemos la penicilina G y la penicilina B, que actúa contra gram positivos y gram negativos, como por ejemplo streptococos, neumococos y la sífilis, que este es un medicamento muy usado para esta enfermedad de transmisión sexual. Tenemos otras menos potentes contra S. aureus, como la dicloxacilina, la oxacilina, la meticilina y la cloxacilina. Tenemos las penicilinas que actúan únicamente contra gram negativos, como la ampicilina y la amoxicilina, y otras que actúan contra ya bacterias que ya son de uso hospitalario únicamente, como la Pseudomonas y Klebsiella,
que estas sí son bacterias que cuando un paciente es diagnosticado con este tipo de bacterias, de forma inmediata van a hospitalización. No pueden tratarse de forma en el hogar. Porque hay bacterias que sí, si ya tenemos un diagnóstico, podemos mandar el tratamiento a casa, pero hay otros que en realidad son, como por ejemplo la Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa, como son estas bacterias de aquí, son únicamente bacterias que tienen que tratarse a nivel intrahospitalario, ya que hay que hacer un seguimiento de cómo está actuando el antibiótico sobre la bacteria, ver si no estamos creando resistencia, ver si no tenemos reacciones adversas. Entonces, esto no puede tratarse de forma ambulatoria. Por ejemplo, la penicilina C y B, la G y B, perdón, tienen un espectro bacteriano similar. Sin embargo, la penicilina G sí es mucho más activa que la B. Tiene aproximadamente entre 5 veces más activa que la B. Aquí vamos a desglosar entre la G y la B, que por ejemplo la penicilina B se administra por vía oral y la G por vía parenteral. La penicilina G se le ha adicionado lo que se llama la procaína y esto lo que nos hace es que tenga una absorción mucho más lenta y su eliminación sea más retardada. Incluso su eliminación se da entre 10 y 20 días. La dosificación y la indicación es de que la penicilina B está para los gram positivos, por ejemplo, infecciones leves por estreptococos, y la penicilina G sí es el tratamiento de elección para el tratamiento de la sífilis. Para tratar faringitis, también faringoamigdalitis estreptocócicas que ya están causadas por estreptococos, es uno de los fármacos de primera elección. La posología es que la penicilina B la encontramos entre 250 a 500 miligramos por 6 horas, cada 6 horas, y la penicilina G, ya sea por vía intravenosa o por vía intramuscular, vamos a hacer un uso de la misma de 5 a 3 millones de unidades internacionales al día. Hay que tener también muy en cuenta que estas penicilinas, incluso su administración es un poco complicado. Sí, hay que dejarle generalmente estas administraciones a enfermería, ya que a veces a la administración de esta se cristaliza automáticamente y no permite que se administre este medicamento. Se cristaliza la aguja. Entonces, a veces también tenemos que hacerlo por vía o en dosis fraccionada. Entonces, siempre la administración de estos medicamentos y a veces ya van a nivel de enfermería, ya que tienen más experiencia. Lo encontramos en tabletas de 250 en 500 miligramos y polvos también lo encontramos para reconstituir. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Tenemos las inmediatas y las tardías. De manera inmediata, la anafilaxia, como ya les dije, simplemente se les cierra la cavidad respiratoria y no van a poder tener un flujo de aire constante y con esto pueden literalmente llegar a morir de manera inmediata. Urticaria por todo el cuerpo, picazón, una rinitis alérgica, un edema, y tardías en aproximadamente 8% de los pacientes, una dermatitis, una inflamación a nivel de toda la piel que incluso puede aparecerse 10 días después del tratamiento. Y las contraindicaciones, por supuesto, hipersensibilidad y si son pacientes alérgicos, totalmente contraindicado. Por eso es que se hace siempre la prueba de la alergia a penicilinas. También tenemos la dicloxacilina, que se administra por vía oral, por vía parenteral y tiene una vida media de 40 minutos. Generalmente está utilizada para estafilococos que son coagulasa positivos y lo damos entre 250 a 500 miligramos entre 6 y 8 horas aproximadamente. Lo encontramos en cápsulas y en ampollas de 250 y 500 miligramos. Reacciones adversas, básicos, síntomas gastrointestinales, reacciones alérgicas, por supuesto, que son las más complicadas, y contraindicados si son alérgicos a las penicilinas o en insuficiencia renal.
La ampicilina también comparte cierta farmacocinética con este grupo. Y aquí, sí, por ejemplo, estamos hablando de la Escherichia coli. Sí se puede dar en infecciones moderadas a graves producidas por esta bacteria, también por salmonela, por shigella, que son a veces causados por comidas en mal estado a nivel gastrointestinal. Y la posología es que si se tiene un peso mayor a 20 kilogramos, podemos administrar entre 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Reacciones adversas comparten las mismas, como son síntomas gastrointestinales, reacciones alérgicas y neutropenia, que ya hablábamos que la neutropenia es descenso de neutrófilos en sangre, es decir, descenso de glóbulos blancos en sangre. Los neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco que encontramos en sangre y a veces al disminuir podemos tener alterado nuestro sistema inmunológico. Contraindicaciones en alergia a penicilina o insuficiencia renal grave. Otro medicamento es la amoxicilina, que esta solamente la vamos a encontrar disponible para uso oral, no por vía parenteral. Se administra por vía oral, se elimina a través de la orina y es un medicamento que sí es muy usado, por ejemplo, es un tratamiento de elección en niños cuando tenemos un problema de otitis, infecciones de vías urinarias, procesos respiratorios y en procesos orales y dentales. Por ejemplo, este medicamento se combina con la amoxicilina, con el ácido clavulánico, se lo combina para procesos dentales, que les decía, por ejemplo, una extracción de terceros molares, se suele dar este medicamento combinado con otro que ya viene en su presentación comercial de esta manera. La posología es de 250 a 500 miligramos cada 8 en adultos y en niños de 25 a 50 miligramos por kilogramo al día en 3 tomas. Lo encontramos en cápsulas y en suspensión. Reacciones adversas, compartimos las mismas, las contraindicaciones, compartimos igual las mismas. Eso, chicos, no sé si tienen una duda hasta el momento de la clase. Como ya les dije, esta clase se va a dividir en 2 partes, porque los grupos farmacológicos en realidad son muy amplios, pero lo vamos a dividir para que se puedan abarcar en lo mayor posible todos los antibacterianos. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí de la clase del día de hoy. Si no hay dudas, chicos, algún comentario tal vez. Dice Como una ya les... pregunta. ¿Sí? ¿Para cuándo? O sea, ¿para qué día van a subir las clases que faltan? Yo el día de mañana les estoy subiendo porque sí falta, o sea, las clases ya están subidas las diapositivas en la plataforma, pero el día de mañana les estaré subiendo lo que falta, que es ciertas autoevaluaciones y ya, lo demás ya está subido. El día de mañana les subiré y con todo también sí les voy a poner una fecha más amplia para que las puedan revisar y siempre las tengan al tanto. ¿Sí? Porque las grabaciones, o sea, yo no vi. Solo vi de la primera semana. Ah, de las grabaciones. Eso les voy a comunicar al servicio técnico porque yo no me encargo de las grabaciones, sino más bien les voy a preguntar para ver si es que les pueden pasar al grupo, porque esa parte yo no les paso, yo lo que les subo es lo de la plataforma. Entonces yo les voy a preguntar para ver si ya les pueden hacer pasar estas clases al grupito de WhatsApp, ¿sí? Porque Ah, ya, esas gracias, clases yo Liz. no las tengo. Ya no se preocupen, chicos. Yo les voy a preguntar sobre eso. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Como ya les dije, chicos, mañana vamos a hablar del otro grupo de antibacterianos. Esta clase sí se extiende y esta es la última semana también que tenemos de clases sobre este nivel.
La última clase vamos a hacer un repaso también de los temas más importantes, para que tengan siempre a la vista todos estos tópicos de los cuales hemos venido hablando. Y también para algunas personas que a veces se nos unieron después de la clase, después de las primeras semanas, entonces si tienen una duda y les va surgiendo en este momento, la última clase que va a ser el día jueves, vamos a hacer un repaso de todo para ver cómo, si tal vez tienen algún comentario o alguna duda, vamos a tenerlo ahí para retomar nuevamente todo. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda tal vez. Si no es así, chicos, ya saben, tienen mi WhatsApp, siempre se los digo todas las clases. Y eso sería todo por hoy. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, dice. Buenas noches. Buenas noches.